Federal, Rocío Reza Gallegos. Ella es diputada del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Rocío, bienvenida, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muchas gracias, Marco Aurelio. Bueno, pues yo encantada de estar aquí en este espacio y agradeciéndote tu programa de siempre. Al contrario, gracias por la visita. ¿Cómo va el trabajo en la legislatura, en el grupo de los legisladores que corresponde a Acción Nacional? ¿Cómo van las cosas? Bueno, pues yo creo que hemos de alguna forma planteado que este país necesita reformas que se dieron de haber dado desde hace mucho tiempo, Marco Aurelio, y se están ahorita el asunto del Pacto por México, por ejemplo, donde lleva varias de estas reformas fueron planteadas por Acción Nacional desde hace buen rato, y es lo que este país necesita. El Pacto por México no viene siendo otra cosa más de que una deuda histórica que se tenía con los mexicanos de hace tiempo, y lo estamos ahorita llevando a cabo con el acuerdo político o con el acuerdo de todos los de las tres fuerzas políticas principales del país. Y bueno, pues en el Congreso necesitamos dar resultados, porque de ahí se deriva que haya la posibilidad de pues brindar una mejor calidad de vida. Ahí está una reforma laboral, una reforma educativa que bueno, si bien debieron de haber hecho o debieron de haber sido desde hace tiempo, como lo comento, ahorita ya están, son vigentes y van a brindar resultados importantes para este país. Desde tu punto de vista, diputada, ¿le ves larga vida a esto del pacto? Te lo pregunto porque Sí. ya ha habido manifestaciones, ¿no?, del PRD, del propio Acción Nacional, en donde dicen, bueno, sí, estamos en el pacto, pero tampoco se quieran aprovechar de nosotros. Desde luego. Mira, yo creo que nosotros lo dijimos de manera muy puntual, con el PRI concretamente. Nosotros entramos al pacto porque de manera muy simple dijimos no le vamos a hacer a este país lo que él hizo el PRI durante 12 años, que fue obstaculizar una serie de reformas estructurales que México requería y que bueno, no era para el PAN, era para todos los mexicanos. Y por eso vamos acompañando el pacto. Sin embargo, sí hemos sido muy claros y diciendo que si en el pacto no va acompañado de algunas cuestiones que no debemos de perder en este país, no estamos dispuestos a que se retroceda en el campo de las libertades. Por ejemplo, Marco Aurelio, sí te puedo comentar que Acción Nacional ha sido un impulsor de reformas estructurales, ha sido un reformador importante para México, y bueno, no vamos a permitir que se retroceda en muchos aspectos. Sin embargo, pues la configuración de la Cámara, desafortunadamente, pues no da mucho para no permitir muchas cosas, como por ejemplo, te puedo comentar el asunto del fuero, en donde nosotros estábamos junto con el PRD, donde dijimos, bueno, pues ningún privilegio para nadie. Ni para el presidente. Ni para el presidente de la República. Y bueno, pues el PRI... Quedó intacto, ¿no? Así es, queda intacto esta figura, en donde, bueno, pues observamos incluso el propio presidente de la República cómo en campaña él mismo manifestó y él mismo dijo que ningún privilegio y que fuera el fuero. Y bueno, en los hechos vemos otra cosa. Entonces, esas son las cosas que pueden ir tensando el asunto del pacto y de que las reformas vayan. Nosotros seremos cuidadosos, seremos vigilantes. ¿Pero por qué fue esto, Rocío? Porque lo mayoritario... ¿Hicieron? Sí, desde luego. O sea, el PRI no permitió, la figura presidencial sigue intacta, y bueno, pues observamos cómo el viejo régimen sí pues está instalado de nueva cuenta en este país, pero yo creo que son condiciones distintas. Yo creo que la sociedad es distinta. Yo creo que es junto con la sociedad. Aquí vamos de la mano junto con la sociedad para no permitir que se retroceda en muchos aspectos en este país, porque no es válido, digo, no es sano para nadie. Entonces, sí, yo le veo futuro al pacto en algunas cuestiones. Sin embargo, si no por ejemplo, ahí viene el asunto de la transparencia con el tema del IFAI, muy importante, donde hay una ley general de transparencia donde no únicamente se habla de transparentar en el ámbito federal, sino también al ámbito local, lo que son el Estado, los municipios, porque lo observamos en el ámbito local como los IFAIs pues los hicieron a modo en el ámbito estatal. estatal. Entonces, los instrumentos de
de transparencia, como el Ichitaipa aquí. Así es, así es. Entonces yo que creo cada que estado tiene uno, ¿no? cada estado tiene uno y son figuras que en nada le aportan a la sociedad cuando se vuelve un asunto de repartición de cuotas de partidos, por ejemplo, donde no se ven de manera seria pues los asuntos de transparencia que a la sociedad le interesan y son institutos que son únicamente pura burocracia. ¿Y lo federal no le ocurre lo mismo, Rocío? Bueno, sí, como en el IFAI o aspecto, como en el IFE, que también, ¿no? O sea... Mira, yo creo que nosotros estamos ahorita, por ejemplo, pugnando porque el Instituto de Transparencia, que son 5 los comisionados, estamos pugnando para que se amplíe a 7. Lo que quiere el PRI es desaparecer la figura, no la figura, sino que decir borrón y cuenta nueva y colocar a personas a modo. Y nosotros decimos, bueno, que si hay alguna persona dentro de los comisionados, dentro de este instituto, porque bueno, pues necesitamos fortalecer a las instituciones y si hay alguna persona que ha incurrido en un acto que no está de acuerdo a su función, bueno, pues que se vaya. Sin embargo, no por ello se tiene que eliminar a los otros. Entonces, sí creo que la manera escalonada de lo que viene siendo pues la designación de estos comisionados y que no sea el presidente de la República, sino que sea a través del Senado y con una figura incluso de una insaculación para que no caigamos en el asunto de las cuotas de los partidos, porque eso es lo que ha dañado seriamente las instituciones, eso ha dañado pues que no podamos avanzar. Sí creo que este país necesita ir dando pasos firmes hacia el asunto de la transparencia, hacia la competitividad, porque luego pues observamos cómo la cultura tan arraigada en los mexicanos, en los propios jóvenes, de cómo, ahorita comentando por ejemplo con el asunto de educación, yo les decía a los maestros es bien importante que le deban a su esfuerzo, el escalafón que se brinda a través del Instituto Nacional de Evaluación con el nuevo modelo educativo. Sí creo es bien importante que el profesor se lo deba a sus méritos, a su esfuerzo y no a fulano o a perengano. Eso en este país tiene que ir desapareciendo, Marco Aurelio, y Acción Nacional estamos dispuestos pues a empujar en ese sentido y bueno, vamos de la mano con el PRD en muchos de esos temas. Pero sí ven más o menos las condiciones para que el grupo parlamentario del PRI y el ejecutivo que emanó del PRI caminen en este sentido, o crees que nada más lo están entreteniendo con un dulce así imaginario? Sí, definitivamente sabemos que al PRI no le gusta la transparencia. Cuando hace 12 años que tuvieron el poder, 70 años en el poder, no había ningún esquema de esta naturaleza, no había ninguna institución que brindara pues elementos, aun y cuando han sido cortos, porque hay que reconocer que falta mucho, pero ni siquiera había esos esquemas. Ahorita llega el PRI, se instala en un gobierno e incluso pues nos brinda al Congreso cuando reformamos el asunto de la ley orgánica y fue y presentó su esquema de hace 12 años en una Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, desaparecerla para que fuera el ámbito de gobernación, únicamente la Supersecretaría de Gobernación. Todos estos esquemas son de los de hace 12 años. Y bueno, pues le da al PRI en este momento en la Cámara de los Diputados para sacar ese tipo de cuestiones. Sin embargo, en el Senado, el PAN, Acción Nacional con el PRD, de manera conjunta, pues han podido de alguna manera frenar algunas de estas cuestiones y bueno, pues son los acuerdos. También nosotros sabemos que al ciudadano no le interesa que las fuerzas políticas y que los políticos estemos peleados. Tenemos que llegar a acuerdos, pero acuerdos que beneficien al país. Oye, pero luego también yo he escuchado a algunos periodistas que dicen, sí, tienes razón, nada más que los esquemas que ustedes utilizaron durante 12 años, pues tampoco funcionaron. Bueno, pues es que es importante. Y luego se dan los bandazos, ¿no? Regresar a un esquema. Sí, desde luego. Encontrar los equilibrios, Marco Aurelio. Eso es bien importante. En Acción Nacional también reconocemos que en 12 años faltaron muchas cosas por hacer. Sin embargo, si ponemos en la balanza todos los logros que aportó Acción Nacional a este país, en el tema social, en el tema de salud, en muchos temas, en la parte incluso económica, de cómo el modelo económico de México, te puedo decir, por ejemplo, la ley de ingresos presentada apenas en diciembre, el nuevo gobierno fue y presentó exactamente con los puntos y comas el mismo modelo de la ley de ingresos, exactamente
cuando incluso pues candidatos a diputados federales aquí por Chihuahua habían dicho que los gasolinazos, ya habían dicho, ya habían hecho alarde, y ahora están muy calladitos. Entonces sí son esquemas, pero nosotros dijimos en estos 12 años necesitamos reformas importantes, necesitamos una reforma energética de fondo para brindarle a este país posibilidades pues de mayor competitividad. ¿Qué nos dices, Rocío, en el tema, me estoy acordando, de IVA en alimentos y medicinas? Definitivamente creo que no se le debe cargar al ciudadano las ineficiencias de los gobiernos. Yo te voy a decir una cosa, en Acción Nacional estamos dispuestos a llevar a cabo lo que es la reforma energética. La reforma energética le va a brindar la posibilidad al gobierno federal, porque sabemos que el gobierno federal necesita más recursos para invertir en obra social sobre todo, y bueno, pues en muchos temas, en materia educativa, en materia de salud, pero por ahí se van a ir, se van a llegar de muchos recursos. ¿Pero le abres la puerta a la inversión privada? Sí, desde luego, se tiene que abrir la puerta a la inversión privada en el tema de hidrocarburos, es necesario cosa hacerlo. que el PRD está en contra, y luego el PRD le dice al PRI, ahora estás traicionando a tu origen. Sí, desde luego que nosotros en esa parte vamos a acompañar al PRI porque es para el bien del país. Digo, eso es lo que Acción Nacional ahorita creo que es un contrapeso importante que va del lado de la sociedad, y más que nada, bueno, pues lo que beneficie a México lo vamos a hacer. Pero acompañando una reforma energética, creo con eso van a tener los recursos necesarios y suficientes. No le vamos a cargar al ciudadano elevando el IVA o que generalizando, por ejemplo, en alimentos, medicinas, todo este planteamiento que luego dicen, ay, dale, pero fue de Acción Nacional. No, espérate tantito. Se fueron de Acción Nacional muchas medidas que ninguna de ellas se llevó a cabo. Ninguna de ellas, si hubiera tenido, por ejemplo, este país una reforma energética como la que se está planteando ahora, con eso hubiera tenido para que los gobiernos de Acción Nacional pudieran tener un mayor recursos para invertir. Y hace falta pues la reforma sendaria, pero a fondo. Sí, desde luego. Porque desde luego. Han sido puros parches, ¿no? Sí, desde luego que sí, pero no elevando o no de alguna manera cargándole al ciudadano la ineficiencia de los gobiernos. Por otro lado, nosotros decimos, si nada más que transparenta a tus gobiernos locales. Oye, la ineficiencia de los gobiernos, pero ¿y cuándo van a ser eficientes? Bueno, pues es que por eso necesitamos mecanismos en donde haya mayor transparencia, rendición de cuentas, en donde los gobiernos locales no hagan su agosto a través de lo que son las licitaciones, las obras públicas. La verdad es que es ahí donde está. Yo el otro día comentaba de cómo el gobierno estatal, qué bueno que tenga un plan de austeridad, eso es muy bueno, que los gobiernos locales presenten sus planes de austeridad. Pero que también sea real, ¿no? Pero es que Marco Aurelio que no sea disfrazado. Ni siquiera está en los altos sueldos de los funcionarios, lo voy a decir con todas las letras, ni siquiera está ahí la fuga, porque luego de qué sirve que el gobierno le cierre a una llave que está goteando y deja por el traspatio todo el chorro, ¿verdad? Que es ahí donde está la corrupción, donde está toda la fuga, pues, y bueno, pues es hacia allá donde tenemos nosotros que ser vigilantes, cuidadosos y estar de ahí cuestionando. Yo creo que la sociedad también tiene que ser más participativa, Marco Aurelio, porque necesitamos una sociedad que señale, que cuestione el actuar de sus gobiernos de forma propositiva. Y bueno, pues en Acción Nacional nuestro papel ahorita en este país es sí acompañar al PRI en lo que sea benéfico para el país, para los ciudadanos, para todos los mexicanos, pero también, o sea, nunca le vamos a ceder cuestiones que le carguen pues al ciudadano la ineficiencia. Como lo de alimentos. Como lo del IVA, por ejemplo. ¿Qué pasa, Pancho? Bueno, no, nada más quería, retomando ahorita lo que comentaba la diputada en cuanto a la reforma energética. Se habla mucho y se dice mucho, incluso hay un anuncio del Partido del Trabajo en el que yo lo escucho y hasta en serio que me da risa, porque dice, el petróleo es de todos los mexicanos, no a la reforma energética. ¿De qué nos ha servido el hecho de que el petróleo sea de todos los mexicanos? Si nunca nosotros como ciudadanos hemos visto un beneficio, al contrario, año con año, si no es el PRI es el PAN, pero nos siguen subiendo la gasolina, no hay una infraestructura. ¿Qué hacer en esa situación? Tendremos que concientizarnos a nosotros mismos como ciudadanos. Oye, además de que está subsidiado todavía la gasolina, ¿no? Sí, desde luego, pero miren, yo creo que el petróleo sí va a seguir siendo de los mexicanos siempre. O sea, el asunto de abrir las puertas a que haya inversiones extranjeras no quiere decir que le vayamos a conceder
y que bueno, el suelo, La todo lo soberanía. que... No, desde luego que no. Entonces sí, ese abrir verdaderamente pues para que haya, ¿qué es lo que hizo Brasil? A través de lo que es el Petrobras, verdaderamente, y ahorita está en un nivel de competencia a Oye, y nivel en gobiernos de mundial. izquierda, ¿eh? Sí, desde luego. Entonces sí es ilógico, esas banderas no las puede seguir sosteniendo O el la izquierda. mismo Hugo Chávez, el Bueno, extinto pues Hugo ahí Chávez, está. en Venezuela hizo lo mismo de alguna manera. Así es. Entonces ya la izquierda no puede seguir con Mm. esas banderas, no puede seguir de alguna manera, bueno, pues son los grandes obstáculos que este país no le ha permitido dar un brinco hacia lo que necesita dar. Rocío Reza, diputada federal del PAN, gracias por tu visita, el tiempo se nos va Al muy rápido. contrario. ¿Algo más que nos quieras agregar? No, hombre, pues al contrario, muchas gracias. Y una Seguirán ahí como felicitación cuchito de a todas palo. las mujeres en este día, Marco Aurelio. Sí, Día Internacional de la Mujer, felicidades. Muchas gracias. Oye, te digo, seguirán pues ahí como cuchito de palo. Sí, desde luego, ese es nuestro papel, nuestra función, pero lo haremos siempre con mucha responsabilidad. ¿Y qué pasa del tirito que se traen el diputado, ¿cómo se llama el diputado que fue secretario del Trabajo? Javier Lozano, y Lozano. Gustavo Madero, tu presidente. Bueno, pues son cuestiones internas del PAN que nosotros no hemos podido ventilarlas únicamente a donde se debe ser adentro, ¿verdad? Sino que desafortunadamente salen afuera. Y bueno, son también de las cuestiones que a nosotros nos hacen diferentes. Pero en todos lados se da, ¿no? Por Sí, lo regular. así es de que no me asusta, no me preocupa. Nosotros estamos trabajando duro en Acción Nacional y vamos a seguir siendo una fuerza de equilibrio. Eso es lo que necesitamos ahorita representar a Acción Nacional, una fuerza de equilibrio en este país. Rocío, que te va muy bien, gracias, diputada. Muchas gracias, al contrario, gracias, Marco. Buenas tardes, la diputada federal Rocío Reza.